Hola amigos de Sucesos Insólitos. Cuando hablamos del pirata más temido de todos los tiempos, sin lugar a dudas, acuden a nuestra mente varios nombres como Barba Negra, Henry Morgan o el temido Olonés, incluso hasta el Corsario Negro, aunque este último no fue más que un personaje ficticio creado por Emilio Salgari. Pero ¿qué tal si les dijera que Barba Negra, quizás el más famoso de todos, solo tuvo bajo su mando a 4 barcos? Y yo me pregunto, ¿qué son 4 barcos contra la escuadra de 2000 barcos que llegó a capitanear Qin Shi? Pues sí, el pirata más poderoso y temido de todos los tiempos no fue un hombre, sino una mujer. Así que hoy, en Sucesos Insólitos, hablaremos sobre Qin Shi, la reina pirata. La prostituta que se convirtió en reina pirata. Puede que de una manera un poco sangrienta, Qin Shi podría ser considerada por muchos como la retratatarabuela de Pretty Woman. Nacida en 1775, los historiadores desconocen el mes o el día, solo se sabe que fue en la provincia de Cantón, en China. En los primeros años de su vida, la joven Qi, gracias al robo, a las apuestas y a las estafas, logró sobrevivir hasta que finalmente consiguió un puesto en el exclusivo catálogo de prostitutas de un burdel flotante. Según muchos historiadores, se afirma que Qin Shi era más alta que las mujeres de su época y que poseía una belleza inigualable. Quizás por esto fue que el capitán pirata Shen Yi, quien secuestró a varias prostitutas del burdel flotante, terminó eligiéndola a ella para convertirla en su esposa. Aquí la historia se contradice un poco, pues otras fuentes dicen que una vez en el barco del temido pirata, la joven Qi sedujo a Shen Yi pidiéndole algo que era totalmente inimaginable para una mujer de su época y mucho menos para una prostituta. Ella se casaría con él, le juraría obediencia absoluta solo si él accedía a compartir el mando de su flota en partes iguales. Y aquí viene la gran pregunta: ¿de qué artes se valió la bella Qi? Algunos malintencionados se lo imaginan. El punto fue que Shen, obsesionado con su belleza, no solo accedió a cederle la mitad de su flota, sus hombres y el botín, sino que realmente comenzó a tratarla como una verdadera estratega militar. Después de esta unión entre capitán y prostituta, ahora maridos y mujer, los ejércitos imperiales durante los años siguientes se vieron impotentes ante los ataques de los piratas y sus espectaculares maniobras de evasión y captura de la propia flota imperial. Y es que Shen Yi y Qin Shi se convirtieron en los principales enemigos públicos del imperio. El emperador, impotente, les pidió a los habitantes de los pueblos costeros que cuando llegaran los piratas, quemaran sus aldeas y huyeran al interior. Aquella maniobra de tierra quemada resultó ser una táctica errónea, ya que la pareja de piratas inmediatamente cambiaron de estrategia, comenzando el asalto de todo tipo de embarcaciones, con lo cual provocaron una alteración de todas las rutas marítimas internacionales. El surgimiento de un cartel. Durante los siguientes años, la pareja diseñó un plan perfecto que consistía en unir a todos los piratas de la zona en una especie de consorcio del crimen organizado. Pablo Escobar, El Chapo, incluso Vito Corleone, todos juntos fueron niños de teta comparados con lo que este matrimonio de piratas comenzó a crear. Y es que sistemáticamente fueron eliminando a toda la competencia, generando más ganancias y transformando a la flota de piratas, la cual pasó de estar formada por unos 200 barcos a convertirse, gracias a las múltiples alianzas, en un auténtico ejército de 1500 naves. Según Borges, en su famosa obra
Historia universal de la infamia. Aquel ejército no tenía rivales. Muerto el perro, se acabó la rabia. De manera inesperada, en 1807, Shen Yi encontró la muerte a los 42 años. Según una de las tantas versiones, el pirata fue envenenado con un plato de orugas cocidas con arroz. Otros historiadores afirman que perdió la vida en un naufragio provocado por un tsunami mientras navegaba cerca de las costas de Vietnam. Incluso hay quienes argumentan que fue capturado y murió prisionero. Pero en lo que todos sí coinciden es que Qin Shi se quedó repentinamente al frente de una flota gigantesca de piratas, rodeada de enemigos y con muy pocos aliados. Como suele suceder en casi todas las organizaciones criminales, y la temida flota de la bandera roja, controlada por Chen Shi, no fue la excepción. Tras su repentina muerte se generó una batalla por quién asumiría el mando. Y la viuda del pirata, la bella Chi, a pesar de haber sido la esposa del capitán y segunda al mando durante años, era considerada una mujer a la cual, sin la protección de su esposo, la flota no tendría por qué guardarle respeto. Después de todo, no era más que una simple mujer. Aquí la que manda soy yo. Qin Shi, sin perder un solo segundo, llevó a cabo una estrategia política que podría haber inspirado a George Martin para escribir alguna de sus escenas en Juego de Tronos. Y es que para asegurarse el control absoluto de la flota, Shi reunió a toda la tripulación. La viuda, al estilo de Daenerys Targaryen, subió a la cubierta de uno de sus barcos y, vestida con un traje de capitán bordado con dragones de oro, lanzó un discurso que dejó estupefacto a toda la tripulación. Qin Shi les gritó a sus hombres: «Miradme, capitanes, vuestro jefe estaba de acuerdo conmigo. La escuadra más fuerte es la que está a mis órdenes. He recaudado más tesoros que ninguna otra. ¿Creéis que me rendiré ante un jefe hombre? Jamás». Y acto seguido hizo asesinar a sus principales opositores. ¿Cómo? Pues cortándoles la cabeza. La decapitación desde ese momento pasó a ser su método de ejecuciones preferido. A los pocos sobrevivientes que le juraron lealtad absoluta se les perdonó la vida. Aquel fue el inicio de la leyenda que acabaría convirtiendo a Qin Shi en la pirata más grande y temida que navegó los mares de China. La alianza perfecta. Una vez más, Qin Shi se adelantó a los futuros capos de la droga y a los más temidos señores de la guerra. Y es que la reina pirata era consciente de ser la viuda de uno de los hombres más famosos y temidos de los mares de China. Esto le daba cierto prestigio, pero su condición como mujer la hacía demasiado vulnerable. Fue entonces cuando llevó a cabo otro espectacular movimiento político. Una vez más, sus estrategias para tomar el control absoluto de la flota debieron de inspirar a George Martin. Qin Shi se casó nada menos que con su hijastro, y esto sí les tiene que sonar a Juego de Tronos. Pues sí, el hijo adoptivo de su marido, el joven Chang Pao, se convirtió en su marido. Nunca mejor dicho, derribó a dos pájaros con una sola piedra, en este caso con una boda. Acto seguido, nombró a su nuevo marido jefe directo de las tropas, consiguiendo de esta manera mantener contentos a todas las tripulaciones junto con sus capitanes, ya que estos consideraban a Chang Pao como el legítimo heredero de la flota. Mientras Chang Pao controlaba el brazo armado de la flota, Qin Shi se ocupó de controlar las alianzas, los acuerdos comerciales y el pago de todos los miembros de la tripulación. Y ya saben cómo dice la frase: el que paga es el que manda. El matrimonio con su hijastro, aunque a día de hoy pareciera una relación incestuosa, en aquel entonces era algo muy común y corriente. De esta manera la reina pirata logró crear una gigantesca empresa del crimen, con unas ramificaciones que abarcaban el control total de los mares de Corea hasta la costa de Malasia. Ni una sola embarcación era capaz de atravesar estas rutas marítimas
sin que la armada de Madame Qing, como comenzaron a llamarla desde ese entonces, tuviera que pagarle por protección o simplemente por recibir un permiso de paso. La ley se cumple. En el apogeo máximo de su poder, Madame Qing llegó a tener bajo su mando a más de 70.000 hombres y unos 2.000 barcos, que estaban divididos en flotas distribuidas por colores: roja, verde, amarilla, violeta y la negra, que tenía como estandarte a una serpiente. Controlar una flota tan numerosa obligó a Madame Qing a implementar medidas disciplinarias extremas. Sus órdenes debían acatarse sin objeciones y los castigos, en la mayoría de los casos, conllevaban a la muerte. Según las leyes implementadas por Madame Qing, nadie podía violar a las mujeres capturadas en las ciudades o en los pueblos costeros. Al violador se le cortaba la cabeza. Si un hombre bajaba a tierra firme por su cuenta o si cometía el acto llamado franquear las barreras, a modo de humillación se le perforaban las orejas en presencia de toda la flota. En caso de ser reincidente, pues ya saben, le cortaban la cabeza. ¡La cabeza perderéis! Estaba estrictamente prohibido tomar cualquier cosa del botín procedente de los robos. Todo era meticulosamente registrado en enormes libros de contabilidad. Cada pirata recibía 2 de las 10 partes del botín, quedando las 8 restantes guardadas en el almacén comunitario. No cumplir aquella norma suponía la muerte. A su manera, Madame Qing fue una precursora de la igualdad entre el hombre y la mujer. Entre las mujeres que eran capturadas, solo permitía que se subastaran las mujeres más bellas. Si un pirata compraba a una prisionera, debía tratarla a partir de ese entonces como a su esposa, con absoluto respeto y sin violencia. Tampoco estaban permitidas las infidelidades. Y en ambos casos, el castigo para cualquiera de los infractores era, pues ya saben, cortarle la cabeza. ¡La cabeza perderéis! Quien desobedeciese una orden o molestara a los campesinos y pescadores que pagaban tributo o servían como espías, eran condenados a muerte. ¿Y cuál era el castigo? ¡La cabeza perderéis! Los castigos eran inmediatos y no había segundas oportunidades, o sea, la apelación no existía. Plata o plomo. Para el emperador Jia Qing, la temida flota de la reina pirata representaba un peligro para todo su imperio. Por eso fue que envió a su poderosa armada, comandada por el almirante imperial Guo Lan, con una única misión: localizar y destruir la flota de Madame Qing, de ser posible, capturarla o asesinarla. Pero por desgracia para el emperador, las cosas no le salieron como tenían previsto. Y es que la flota de la reina pirata, en vez de huir, le salió al encuentro a la armada imperial. ¿Se imaginan? El combate demostró que Madame Qing no solamente era una excelente maestra para los negocios, también era una estratega militar capaz de crear maniobras dignas del mejor táctico marítimo de la época. Tras finalizar el combate, la armada imperial perdió 63 barcos con sus respectivas tripulaciones. A los prisioneros le dieron 2 opciones: unirse a la bandera roja o perder la cabeza. E increíblemente todos se unieron a la flota. Desesperado, el gobierno imperial pidió ayuda a las armadas inglesas y portuguesas para que se unieran a ellos en la lucha contra la flota de Madame Qing. O sea, 3 países tuvieron que unirse para poder enfrentarse a la reina pirata. De película. Durante los siguientes años, batalla tras batalla, la armada de Madame Qing siguió humillando a la coalición creada con el único fin de capturarla, viva o muerta, y desmantelar la temida flota. Una oferta que no podrás rechazar. El emperador Jia Qing, tras comprender que militarmente no podría vencer o capturar a Madame Qing, le ofreció una amnistía, permitiéndole conservar todas sus riquezas si desmantelaba
la flota y se alejaba del negocio de la piratería. Y en un principio, como toda buena experta negociante, Madame Ching rechazó la amnistía. O sea, ya saben, se hizo la dura para ver cuánto más le podía sacar a la oferta. Pero, tras varios intentos de asesinato, Madame Ching comprendió que no quería pasarse el resto de su vida esperando a ser envenenada, secuestrada o decapitada de un momento a otro. Fue así que en 1810 se presentó sin avisar en la sede del gobierno general de Cantón para discutir los términos de la amnistía. De película. Imagínense el corre-corre que se debió de formar en esa sede. Y es que la famosa reina pirata solo puso dos condiciones para firmar el tratado de amnistía. Se le perdonaría la vida a ella y a todos los miembros de su flota y se les permitiría conservar todas sus riquezas. ¿Y qué creen que hizo el emperador? Pues el tipo aceptó de inmediato, no se atrevió ni a regatear. De esta manera, Madame Ching, la reina pirata que nunca fue derrotada, logró salvarse a sí misma y a todos los que lucharon junto a ella. Sus últimos años. Madame Ching pasó los últimos años de su vida en Cantón, en donde montó un burdel y una casa de apuestas. Allí murió cómodamente a los 69 años de edad, rodeada de nietos y de familiares queridos. A día de hoy, se comenta que muchos de los descendientes de Madame Ching viven aún en Macao, China, en donde controlan burdeles y casinos. Y es que la fama de Madame Ching es tal que hasta en una de las películas de Piratas del Caribe, el personaje de la señora Ching fue inspirado en la legendaria pirata. Y hasta aquí llegamos, amigos de Sucesos Insólitos. Como siempre les digo, si les gusta este tipo de contenido, ya saben cómo funciona. Suscríbanse y déjenme en sus comentarios qué les pareció el personaje de Madame Ching y qué otros temas les gustaría debatir. Aquí los espero, un fuerte abrazo.